Muy buenas noches, docente Andrea Ricalde. Soy Mia Yasmira Medina Galván, del primer semestre de Derecho del curso de Introducción al Derecho. El día de hoy analizaré un caso práctico. El caso es confidencialidad y delitos graves no reportados. El caso es el siguiente. Un abogado que representa a un empresario investigado por corrupción descubre que su cliente ha cometido otros delitos graves que no están relacionados con el caso original. La información sobre este delito fue revelado al abogado bajo el compromiso de confidencialidad. El abogado ahora enfrenta un dilema ético: respetar la confidencialidad de su cliente o reportar la información a las autoridades, ya que los nuevos delitos afectan gravemente a la sociedad. En este caso, primero tenemos que analizar la ley y qué ley avala el principio de confidencialidad, los cuales son los siguientes. Primero tenemos obviamente a la Constitución Política del Perú en el artículo 2, numeral 18, el cual dice: toda persona tiene derecho a guardar el secreto profesional. Otros artículos que también avalan este principio son del Código Peruano de Ética del Abogado. Tenemos el artículo 30, el cual dice al alcance: el secreto profesional es el deber de reserva que tiene el abogado para proteger y mantener en la más estricta confidencialidad los hechos e información referidos a un cliente o potencial cliente que conoce con ocasión de la relación profesional. Esto dice que el principio de confidencialidad se trata de la lealtad que hay entre el cliente y el abogado, el cual el cliente contará algún hecho o algún acontecimiento el cual él hizo, y el abogado tiene el deber de respetar esa lealtad y no contar ya sea ni al Ministerio Público ni a la Fiscalía, porque eso queda entre el abogado y el cliente. El otro artículo es el artículo 31, finalidad. El secreto profesional garantiza la relación de confianza que debe existir entre un abogado y su cliente para proporcionar un servicio legal. El abogado solo utilizará la información confidencialidad en interés de su cliente. En caso de que el abogado cause daños económicos al cliente por revelar información confidencialidad, debe reparar dichos daños. Esto nos dice que solo el principio de confidencialidad tiene que servir para ayudar al cliente, no más para ayudar a la otra parte, ya sea la fiscalía o al abogado defensor del otro lado. Tenemos el artículo 32 del mismo Código de Ética. Oposición ante la autoridad. El abogado tiene derecho y el deber de oponerse a revelar la información protegida por el secreto profesional ante requerimientos de la autoridad. Esto quiere decir, si es que la fiscalía llama al abogado en otro caso a pasar adelante como un testigo, este tiene todo el derecho de no decir ninguna palabra y avalarse al principio de confidencialidad. ¿Por qué? Porque si éste contase algún hecho que haya pasado entre su cliente, por más que no sea en el mismo caso, éste estaría incumpliendo la confidencialidad de su cliente y el cliente podría obtener más cargos a los que no tenía. Tenemos también el Código 33, vigencia. El secreto profesional es permanente, subsiste incluso después de la conclusión de la relación profesional, salvo que el cliente libere al abogado de su obligación. Esto nos quiere decir que si bien ya terminó el caso, ya terminó la audiencia, pero otra vez se abre otro caso con otros abogados, el mismo abogado anterior tiene todo el deber de guardar estricto silencio y secreto, por más que haya acabado su audiencia o su trabajo, su labor. Tenemos el artículo 34, la extensión. Cuando el abogado presenta servicios profesionales en forma asociada, el secreto profesional alcanza a todos los abogados que lo integran o trabajan en la misma. Esto nos quiere decir, si es que un abogado contribuye a todo un despacho de abogados y no solo es uno, sino son 2 o 3 más abogados, todos tienen el mismo derecho de confidencialidad con el mismo cliente. Ahora, otras normativas que avalan dicho principio son el TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 208, numeral 4 y 9, que nos dice: son deberes del abogado patrocinante guardar el secreto profesional, el cual es el principio de confidencialidad, y 9, obtenerse de promover la difusión pública de aspectos reservados del proceso aún no resuelto en que intervenga. También tenemos el CB
PA, artículo 31, el cual nos dice: al alcance. El secreto profesional es el deber de reserva que se impone al abogado para proteger y mantener en la más estricta confidencialidad la información confidencial, para lo cual debe adoptar medidas razonables con el fin de que las condiciones en las que recibe, obtiene, mantiene o revela información confidencialidad sean tales que cautele el carácter confidencial de esa información. El abogado está obligado a no revelar a terceros la información confidencial bajo ninguna circunstancia, salvo las excepciones señaladas en este código. Ahora, también hay sentencias o sanciones para los que incumplen esta ley, o este principio en todo caso. Tenemos el Código Penal, artículo 165, violación del secreto profesional. El que tiene información por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o ministerio, en este caso el abogado, de secretos cuya publicación puede causar daño, si los revela sin consentimiento del interesado, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 70 a 121 días de multa, en la cual el abogado no podrá realizar su trabajo. Y en muchos casos, si es que este delito es recurrente, se le quita la licencia al abogado. Tenemos también el Código Procesal Penal, artículo 163, numeral 1. Toda persona citada como testigo tiene el deber de concurrir salvo las excepciones legales correspondientes. Ahora bien, ¿hay alguna manera de no seguir este principio de confidencialidad? Sí, solo cuando según el artículo 36, revelación facultativa. El abogado podrá revelar la información protegida por secreto profesional cuando cuente con el consentimiento informado, expreso y previo del cliente, debiendo constatar por escrito. Esto quiere decir que si el cliente le dice al abogado: sí, cuenta lo que yo te dije, tienes todo el derecho, tienes toda la oportunidad de hacerlo, tiene que estar escrito en un texto, en un documento y sellado y firmado por el cliente para que éste pueda decir: sí, yo, señor, le he dado permiso a mi abogado para que cuente lo que con el principio de confidencialidad yo le dije. Ahora, también tenemos el artículo 37 de revelación obligatoria. El abogado deberá revelar ante la autoridad competente la información protegida por secreto profesional que sea necesaria para evitar que el cliente cause un daño grave a la integridad física, psicológica o a la vida de una persona. Esto quiere decir, si es que el cliente te dice: señor abogado, yo hoy día estoy planificando en asesinar a mi esposa, el abogado ahí sí tiene el derecho de ir y contarle a la policía: ¿saben qué? Si bien usando el secreto profesional mi cliente me contó que iría a asesinar a su esposa, yo le estoy contando. ¿Por qué? Porque está poniendo en vida uno de los derechos fundamentales de la persona, de la vida humana, el cual es, obviamente, la vida humana y la prevalencia de esta. En todo caso, estos dos artículos están también escritos en el Código de Ética del abogado peruano. Ahora, nos dice: si yo fuera el abogado del empresario, ¿cómo aplicaría las normas éticas en el caso concreto? Yo, siendo abogada, tengo que tener una nueva mentalidad, la cual es no llevarme solo por mis principios, mis valores o mi moralidad, porque si bien a mí me han enseñado siempre y la misma iglesia o la misma religión la cual yo sigo, la cual es la católica, uno de los mandamientos es no mentir. Obviamente estos son mis principios y normativas personales mías, pero cuando yo soy abogada tengo que seguir también las normas que me implica el gobierno o el Estado en este caso. Y si el Estado me dice: tú no puedes contar, por más que sea algo grave, yo no lo voy a contar porque estoy siguiendo el reglamento de la Constitución o de los otros reglamentos que sigue el Estado y mi territorio peruano. Porque cuando uno es abogado tiene dos mentalidades, una que es estrictamente legal y la otra que es tus principios morales. Muchas veces nuestros principios morales y las leyes no van de la mano, pero nosotros como abogados tenemos el deber de buscar una manera en la cual estos dos vayan de la mano. Y si uno tiene que sobreponerse ante otro, siempre debe ser la mentalidad estrictamente legal. Ahora, yo utilizo una alegoría para poder comprender este principio de legalidad. Mi alegoría es la siguiente. Yo la llamo la alegoría del amigo o del mejor amigo. Para tomar mi decisión,
me pongo en mis zapatos. Mi mejor amigo me dice que dormirá con su enamorada y me dice que le dijo a su mamá que va a dormir conmigo porque tenemos un trabajo de investigación. Obviamente la mamá al pasar un par de horas me llamará y me dirá: hija, ¿sabes dónde está mi hijo? Por favor, ¿me podrías informar? Y yo le voy a, obviamente, por el cariño que yo le tengo a mi amigo, por la lealtad que nos tenemos entre él y entre mí, yo no le voy a decir a la señora, puesto que, como ya dije, yo tengo una lealtad con él. Y sé que también si su madre se llegase a enterar de la verdad, lo va a castigar. Y quiero protegerlo. Además, además sé que al estar con su enamorada, lo hace feliz y yo quiero verlo feliz. Ahora, este caso lo planteamos, esta idea, esta alegoría lo ponemos en el caso del abogado. En el caso que ya nos planteó este trabajo. Ya. El amigo pasa a ser mi cliente. Y yo a mi cliente ya no, si bien no le tengo ese cariño incondicional como tengo con mi mejor amigo, sí tengo un respeto, una responsabilidad y un deber con mi cliente. Él me contó algo y nos confió una información porque yo soy su abogada y como eso tengo una confianza con él. Además, la madre de mi amigo pasaría a ser la sociedad y el gobierno. Y yo tendría el deber de contarle a la sociedad todo lo que está haciendo mi cliente. Pero yo tengo el principio de lealtad, que tengo que sí o sí ser leal a mi cliente, porque mi deber con él es defenderlo. Y si bien yo no voy a defender sus acciones o a esa persona, yo defiendo su derecho a un juicio correcto. Por lo cual, a mí me hace bien ver a mi cliente y protejo a mi cliente para que éste no llegase a entrar a una cárcel o pague alguna remuneración. Además, con eso gano prestigio, más trabajo y dinero. Entonces, poniéndonos en esta idea, mi mejor amigo se vuelve mi cliente. Yo con mi cliente tengo una total confianza y lealtad total, pase lo que llegase a pasar, porque eso es un abogado. Entonces, mi decisión, yo poniéndome en los zapatos de este abogado, es primero analizar qué tipos de delitos nuevos está cometiendo mi cliente, porque si llegasen a ser delitos con los cuales yo no puedo o no estoy con mi ética normal, ya sea, un ejemplo sería una violación o un asesinato a niños o a personas inofensivas, yo no quiero defender a este abogado a este cliente. ¿Qué debo hacer? No puedo ir de frente y contarle a la policía o al Ministerio Público o a la Fiscalía. Tendría que solo desligarme de ser su abogado, terminar mi trabajo con él, buscar la manera de que él me diga: ¿sabe qué, señor abogado? Yo con usted ya no quiero ir. O sea, buscar que mi cliente me haga renunciar al cargo de abogado. Si es que esto no llegase a pasar, si es que sea un delito de menor magnitud para mis principios éticos, como, no sé, robar o corrupción o delitos de esa magnitud, yo voy a seguir defendiendo a mi cliente, porque mi principio de confidencialidad me lo obliga, por así decirlo, y yo también lo acepto al ser abogado. Ahora, algunos casos donde se ha utilizado este principio de confidencialidad son, por ejemplo, algunos defensores de personajes vinculados a Odebrecht, como la señora Keiko Fujimori, fueron llamados a hablar con el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero ellos rechazaron entregar información confidencialidad o documentos al Ministerio Público, amparándose en el principio de confidencialidad. Además, ellos fueron avalados por los colegios de abogados, las mismas universidades y las facultades de derechos, porque ellos están siguiendo su principio de confidencialidad, porque su deber de ellos es defender sí o sí al cliente. Por más que éste haya hecho cualquier cosa y te lo haya confesado, nuestro deber es sacarlo de la cárcel, porque eso somos al ser abogados defensores. Ahora, tenemos que también pensar en los intereses que tiene el cliente, el abogado y la misma sociedad. El cliente, obviamente, sus intereses son que no le carguen más denuncias, más delitos, más pena y que se respete ese principio de confidencialidad que tiene con su abogado. Ahora, los intereses del abogado son
Número 1, seguir el principio de confidencialidad que tiene con su cliente, respetar las leyes que dice, el cual no puedes ir a confesar lo que te está contando tu cliente, y obviamente también respetar mis propios valores éticos y en este caso también ayudar y favorecer y no malograr a la sociedad. Y los intereses de la sociedad sería que el abogado sea firme a sus normas, que ya se deje de cometer delitos los cuales malogran a la buena y sana convivencia de la sociedad. Pero, ¿cuál de estos intereses tiene que prevalecer para el abogado? Obviamente, la de su cliente. Porque yo, al ser abogado, me desligo de toda la sociedad y me enfoco solo en mi cliente. Porque ese es mi trabajo, mi cliente, defender sus derechos. Y los intereses del mismo abogado yo también, porque yo, al ser abogada, tengo que mirar mis intereses propios. Número 1, obviamente es mi carrera, es mi legado. Y si yo voy a defender algo con lo cual no va mis principios, se pasa de mi nivel, ya dejo de tener ese deber de justicia que tiene todo abogado y que debería tener todo abogado. Ahora, si es que estos delitos no llegasen a sobrepasar ese valor o ese principio que yo misma tengo que defender y anteponer el interés legal que yo tengo con mi cliente. En todo caso, ¿cuál es la conclusión a la cual llegamos? Cuando uno es abogado y cuando uno tiene y sigue el principio de confidencialidad, tiene que siempre sobreponer las leyes. Por más que tus propios valores o por más que tus padres te hayan enseñado, la ley es lo primordial. Tú te avalas a la ley, porque tus valores muchas veces no pueden estar aceptados por toda la sociedad. Y por más que para ti esté mal, para el juez puede estar bien. Si para ti estuvo bien ir y contar algo que pasó, para el juez no. Entonces, siempre tiene que prevalecer la ley. En nuestro caso, nuestra ley suprema, la Constitución y las leyes que están debajo de la pirámide. Ahora, si nuestro cliente nos llega a confesar algo que es grave, tú tienes que guardar estricto secreto, ni con tu familia, ni con la sociedad, ni con el Ministerio Público. Eso es a lo que llego a mi conclusión, que yo sí defendería y seguiría defendiendo a mi cliente, avalándome al principio de confidencialidad. Muchas gracias, docente, eso sería todo. Hasta la próxima.